Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase del curso de computación básica de Codegame Academy. En esta clase vamos a ver qué es el hardware externo y los tipos de puertos. Así que vamos a empezar. Bien, con hardware externo nos referimos a todos los dispositivos físicos que se pueden conectar a una computadora para expandir sus capacidades y funcionalidades. Este hardware juega un papel muy importante ya que nos mejora la usabilidad y la funcionalidad de nuestras computadoras y también nos permite interactuar de forma mucho más eficiente y cómoda, mejorando así nuestra productividad y nuestra experiencia como usuario al utilizar estos dispositivos. Ahí en esta imagen pueden ver algunos de los tantos dispositivos que se pueden conectar de forma externa a una computadora, pero se pueden ir haciendo una idea de lo que es. Acá podemos ver mouse, teclado, monitores, entre otros. Y acá quería mencionar los más utilizados, ¿no? Que son los que usamos todos en nuestro día a día o cada vez que utilizamos una computadora, que son el mouse, el teclado, los monitores, impresoras, micrófonos, auriculares, cámaras. Obviamente, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo uso parlantes, eh, hay gente que también usa escáneres, hay un montón, pero básicamente es eso. El hardware externo son los dispositivos que nosotros podemos conectar mediante un cable, bien, a un puerto de nuestra computadora. Y ya pasando a qué serían los puertos, como le digo, básicamente los puertos son estos orificios que tiene nuestra computadora donde nosotros podemos conectar cables, conectar dispositivos de hardware externo, ¿bien? Los más comunes y obviamente no son todos, hay algunos que son muy específicos que no lo voy a mencionar en este video, pero los más comunes son estos que están viendo acá, el puerto USB, el HDMI, el Ethernet, DisplayPort y VGA y el Jack 3.5. Así que vamos a empezar con el USB. El USB es la abreviación de Universal Serial Bus. Estoy segurísimo que todos en algún momento de su vida conectaron algún dispositivo a alguno de estos puertos, un pendrive, un teclado, un mouse, capaz que un disco de almacenamiento externo, pero estoy seguro que todos en algún momento conectaron algún dispositivo a este puerto. Este es un puerto diseñado, como pueden leer ahí, para conectar varios periféricos a una computadora, como les digo, mouse, teclados, auriculares. Es un estándar que define los cables conectores y protocolos utilizados para conectar. Este puerto permite la transferencia de datos eh, y bueno, la conexión de estos dispositivos, ¿no? Y hay 5 tipos de USB. Tenemos primero el USB 1.1, que este es el más antiguo y fue el primero introducido, si no me equivoco, antes del 2000, me parece que fue. Este tenía una velocidad de transferencia de datos de hasta 12 megabits por segundo y se utilizaba principalmente para teclados, mouse y cámaras digitales. Después se lanzó el USB 2.0, el cual, bueno, respecto al anterior, el USB 2.0 tenía una velocidad de hasta 480 megabits. O sea, multiplicó muchísimo la velocidad de transferencia y esto lo hizo ideal para utilizar dispositivos de almacenamiento externo. Después se lanzó el USB 3.0, perdón, que ya empezaba para identificarlo. Se lanzó con este colorcito medio celeste que pueden ver acá. Y este tipo de USB tenía o tiene una velocidad de hasta 5 gigabits por segundo, ¿bien? Ya de vuelta, multiplicamos muchísimo la velocidad respecto al USB anterior. Y bueno, si no me equivoco, este tipo de USB también mejoraba en cuanto a la eficiencia energética y ya incluso se podía utilizar para cargar dispositivos como por ejemplo celulares, tablets, cargar la batería me refiero. Luego del 3.0 se lanzó el 3.1 que
Para identificarlo se empezó a pintar con este color rojo que pueden ver acá. Y ya el 3.1 tenía una velocidad de hasta 10 gigabits de transferencia por segundo, que es una locura, es el doble que el 3.0. Y bueno, esto obviamente lo hizo ideal para transferir grandes cantidades de datos muy rápidamente. Y por último también está el USB de tipo C, el USB-C, que es un conector y bueno, un cable reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Básicamente que lo podemos conectar de cualquier forma, de cualquier lado, ¿bien? Los USB anteriores, como pueden ver acá en el conector, si nosotros lo conectamos al revés de cómo va correctamente, se va a chocar con esta partecita roja. Bueno, lo que tiene el USB-C es que lo podemos conectar de cualquier forma y mantiene la velocidad del 3.1, que es de 10 gigabits por segundo, lo que bueno, lo hace un muy buen conector. Pero este tipo de conector se utiliza más que nada en celulares, no en computadoras. Así que vamos a pasar al HDMI. El HDMI es, como pueden leer ahí, es una interfaz multimedia estándar de alta definición que permite la transmisión de audio y video en alta calidad. También, en cuanto a este puerto, estoy seguro que muchísima gente habrá en algún momento de su vida conectado un dispositivo con este cable. Es muy común en consolas este tipo de cable, ¿no? Para conectar la consola a una tele. O por ejemplo también es muy común utilizarlo, perdón, para conectar televisiones a la computadora como si fueran monitores. Permite, bueno, soporta resoluciones muy altas, es decir, nosotros conectamos un dispositivo a otro dispositivo, porque como pueden leer ahí, el HDMI permite conectar un dispositivo de salida a uno de entrada. O sea, básicamente permite conectar una computadora, una consola, que es de donde salen las señales de video, a uno de entrada, que es el dispositivo que lo recibe. Por ejemplo, televisiones, monitores. Entonces, bueno, como les decía, soporta resoluciones muy altas, soporta muy buena calidad de sonido, de audio. Y bueno, hoy en día ya es un estándar, ¿no? También se utiliza permite, perdón, reproductores Blu-ray y otros dispositivos multimedia, como proyectores, por ejemplo. Pero como les decía, hoy en día es un estándar, aunque, bueno, en mi opinión no es el mejor. Y ahora más adelante un poquito vamos a ver cuál es para mí el mejor. Pero primero vamos a pasar al puerto Ethernet. El puerto Ethernet, como pueden leer, es una interfaz que permite la conexión por cable a una red de área local, es decir, LAN o Internet. Básicamente Wi-Fi. Proporcionan una conexión mucho más estable y rápida en comparación a las conexiones inalámbricas. O sea, básicamente lo que nos permite hacer este cable es conectar un dispositivo directamente a nuestro router o modem de Wi-Fi, ¿bien? Ahí en la imagen pueden ver cómo es el puerto y bueno, cómo es la punta del cable. Pero es muy común utilizarlo cuando, por ejemplo, bueno, en empresas se utiliza mucho. Bueno, yo también lo utilizo, por ejemplo, porque eh, es muy poca la pérdida de conexión respecto a, en comparación a la conexión inalámbrica, ¿no? Pero bueno, si tienen la posibilidad de usarlo, yo se lo recomendaría mucho porque, como les digo, es muy estable y muy rápida la conexión de Wi-Fi respecto a la inalámbrica. Así que pasando al jack 3.5, este también es un cable, un tipo de puerto muy común, el cual por ejemplo tienen todos nuestros celulares, todos los que usan auriculares en el celular y conectan el auricular a ese puerto redondito, chiquitito, ese es un jack 3.5. Es un conector de audio analógico y como, bueno, como dice ahí, se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas analógicos. Se utilizan códigos de color para diferenciarlos, como pueden ver acá.
No son los únicos estos, pero estos son los más comunes. Tenemos el verde, que es para dispositivos de salida, como por ejemplo auriculares, y el rojo para dispositivos de entrada, como por ejemplo micrófonos. Hoy en día para auriculares, por ejemplo, que tengan las dos cosas para computadoras, micrófono y auricular, ya se está utilizando más el HDMI porque con un solo cable se pueden lograr las dos cosas, pero este tipo de cable que pueden ver acá, que tiene, digamos, estas dos salidas, que van las dos a un mismo conector, se sigue utilizando. Así que pasando ya a VGA y DisplayPort. Estos dos son, digamos, otro tipo de conectores de video similares a HDMI. Cuando le dije que para mí había uno mejor que HDMI, me refería a DisplayPort, ya que es como, es el HDMI, pero digamos, un poco mejor en cada aspecto, ¿bien? Ya que es mejor la calidad de audio que nos brinda, es mejor la calidad de video en cuanto a colores y también permite, bueno, resoluciones más altas y tasas de refresco de monitores más altas. Y bueno, VGA, la verdad que ya está, como pueden ver ahí, quedando en desuso. Se utiliza en, no en computadoras viejas, pero ya con monitores muy viejos que casi están desapareciendo, les diría. Hoy en día conseguir un monitor nuevo que tenga VGA es bastante raro, ya vienen casi todos con HDMI. Pero es, bueno, VGA, digamos, es un tipo de conector bastante peor que HDMI porque soporta resoluciones mucho menores. Los pines que tiene, estos pines que ven acá, se rompen muy fácil. No soporta tasas de refresco altas y bueno, también brinda malos colores, digamos, malos rangos de colores. Pero bueno, esto fue todo por la clase de hardware externo y tipos de puertos. Recuerden que si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar en los comentarios y nosotros vamos a estar respondiendo sin problema. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase en la cual ya vamos a hablar un poquito de software.